¿qué esperan ahora que vienen los subsecretarios a darles lecciones de cómo aprobar la ley de ingresos? Pues vamos a echar debate con los amigos de Hacienda para ver si podemos lograr que se flexibilicen, aunque sé que son muy estrictos, pero vamos a dar nuestros argumentos y vamos a escuchar los de ellos y a ver qué podemos lograr. ¿Le insistirías a ellos sobre lo del aumento del dólar al precio del Sí, indudablemente, porque no es un tema personal, es un tema ya aprobado por la Comisión de Infraestructura, que se formalizó ya al grupo de trabajo de desarrollo económico de la Comisión de Presupuesto, y esta tiene que dialogar y elevar la propuesta a la Comisión de Hacienda para cuando se trabaje el dictamen. ¿Coincidirías con el presidente de la Comisión de Hacienda, Melgar, que este presupuesto, a pesar del entorno que se está viendo para el próximo año, la economía de México está como blindada a todos estos vaivenes, o sí resentirían la recesión? Bueno, en este momento yo creo que está planteado de forma correcta y que no tengo ninguna duda de que no está, digamos, débil frente a lo que pueda suceder en el caso de una recesión económica que arrancaría a finales de año o a principios del otro. En esa lógica creo que México tendría muchas ventajas, como ya se ha demostrado, sobre todo en el hecho de que no caminó por la vía del endeudamiento, que es de los países que salió de la crisis de la pandemia y un poco ahora está resistiendo los efectos de la negatividad que viene del conflicto Ucrania-Rusia por los temas de los energéticos, y creo que eso es una de las fortalezas, y por eso también estamos planteando lo que ya se reformó, de que se le aporte al Fondo de Estabilización Financiera y Económica. Ahorita lo tenemos en 24,000 y va a subir, y creo que ahí también ese planteamiento es correcto. Entonces, las finanzas públicas se han manejado con una disciplina financiera correcta hasta ahora. Pero eso es en lo macro, pero la gente de a pie... Eso es en lo macro y también es en lo micro, porque recordarán que cuando las variables macro se salen de control, que casi era siempre la devaluación del peso, el tema de la inflación, el tema de la inestabilidad financiera, que te ibas al tema de la deuda, todas esas cosas pues repercutían claramente en el tema del bolsillo, y ahora, a pesar de que subiste el salario 63% en términos reales, lo cierto es que ni ha crecido tanto la inflación, y la repercusión de los factores externos, exógenos a México, se han logrado amortiguar. ¿Pero en dónde ha crecido la inflación? ¿En qué rubro? Bueno, digo, la inflación regularmente ahorita está, hay que decirlo con toda claridad, detenida por el subsidio o por lo que se está amortiguando en el IEPS de gasolina. Porque ese invento también del IEPS, acuérdense que es un impuesto para meter el tema de los gasolinazos y sacarle más dinero a la gente, y eso hace que se desate el proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque en México traemos una dificultad estructural en el tema de transporte, que arrinconamos el tema del ferrocarril, y más del 80% de nuestro transporte de consumo lo hacemos por tierra, y eso encarece mucho el costo de los alimentos, y si soltamos el tema de la gasolina y el diésel, pues se nos va de las manos. Y entonces no hay duda de que en estos años que llevamos, pero sobre todo ahorita, se ha mantenido arrinconado la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y también es cierto que hay que decirlo con claridad, ha crecido ya el tema de los empleos por arriba de lo que teníamos en prepandemia. ¿Para el próximo año está garantizado que continúe este subsidio a las gasolinas, o va a haber algún cambio con lo que mandó el Ejecutivo? Lo que se vislumbra por los criterios económicos, y ahora ya en la propuesta de ley de ingresos y presupuesto de ingresos, sobre todo en el tema de ingresos, se ve
que va a lograrse, porque hay que decir también, ya se rescató Pemex, ahora no traemos el tema de las pérdidas que traíamos ni por la vía del bagachicoleo ni por la vía de la deuda, que era prácticamente difícil de encontrar, que muchos decían que ya íbamos prácticamente a la quiebra. Eso ya se rescató, y también es cierto que en el 2023 está planteado que vamos a disminuir la importación de gasolina, y entonces va a ser un círculo virtuoso acá. Entonces sí creo que vamos a salir adelante sin mayor dificultad. Además ya no es el motor de la economía, ¿no? Porque antes el presupuesto estaba basado en los ingresos petroleros. Sí, ahora no, porque también es otra cosa que hay que reconocer, que a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, no cayó los ingresos por la vía de los impuestos. Recordarán que a nosotros nos dejaron por la vía de la recaudación de los impuestos en 13% con referencia a PIB, y ahora estamos 17% referencia a PIB. Y otro dato que es muy importante y fuerte decirlo, bajamos 2 puntos en el nivel de desigualdad. Estábamos en 18 y ahora estamos en 16. Y otro dato que es muy importante decirlo, que es el análisis que hace Coneval, es que el decil superior bajó de ingresos y subió el decil inferior. Eso significa que si hay una redistribución del ingreso, y hay que decir también que disminuimos en pobreza a los mayores de 65 años. Entonces hace falta el otro tramo, porque el otro tramo requiere que lo saquemos por la vía de generación de empleo. Y ahí hacerle un llamado a la iniciativa privada, que se deje de estar diciendo que hay inestabilidad económica, y ese discurso de la derecha que ya nadie les cree. O sea, hay verdaderamente estabilidad económica, hay un crecimiento de 27,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso significa que hay confianza, y los mexicanos que tienen mucho dinero deben de invertir y generar empleo y ayudar a que lo que está haciendo el gobierno en la ruta de crear empleos, no tengo ninguna duda de que es lo que nos va a sacar de la situación económica difícil que tenemos, y nos va a generar el concepto que se llama movilidad social, que desafortunadamente hasta ahora hemos batallado mucho para que el mexicano que nace pobre no viva pobre y no muera pobre. Entonces hay que sacar a esas personas de esa situación y ayudarles a que tengan mejores oportunidades. También esto de que ha disminuido la pobreza en los adultos mayores, pues se debe al apoyo que da López Obrador, ¿no? Más que por generación o ingresos de... Bueno, pero eso es importante. Aquí lo que estoy diciendo es que sí está teniendo efectos la redistribución del ingreso, porque antes de esta distribución del ingreso se iba al primer decil, o se iba al 1%, se acumulaba la riqueza en unos cuantos, había transferencias públicas a sector privado mayúsculas, y no beneficiaba a nada en México, solo a esas personas, no beneficiaba ni a adultos mayores, ni a jóvenes en pobreza, ni a nada. O sea, lo que estoy diciendo es que la reducción del ingreso está dando resultados en términos económicos efectivos. Sobre ingresos, diputado, ¿cuál considera que va a ser el principal obstáculo o lo más difícil de poder aprobar aquí en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que los legisladores de oposición consideran que las cifras macroeconómicas están sobreestimadas en lo que tiene que ver con el crecimiento, subestimadas en otros aspectos? Mira, la oposición no tiene ninguna razón, ni moral, ni política, ni social, de ningún tipo. Si alguien ha sido disciplinado con el tema financiero es ahora. Nosotros hemos cumplido con el costo financiero de la deuda que nos dejaron, y el 89% de la deuda que tenemos es heredada. Y el costo financiero de esa deuda es muy pesado para el pueblo mexicano. Va a representar más de $1 billón su costo financiero. Esa irresponsabilidad, pero la estamos sacando. Y a pesar de eso, en relación con el PIB, no ha crecido, la traemos en 49. Bueno, en referencia a Estados Unidos la trae al 130 de su Producto Interno Bruto. Nosotros no somos irresponsables y no crecimos en eso. El tema del intercambio peso-dólar lo tenemos estable, y en el tema de la inflación la traemos a raya. Si no se hubiera hecho lo que se está haciendo hasta ahora, esa inflación debería andar en 14, 15%, y la traemos en 8, en 7. O sea, sí está haciéndose cosas interesantes. Entonces, creo que lo que propone o lo que dice la oposición es más ideológico y de discurso para decir que estamos haciendo las cosas mal, pero no proponen absolutamente nada. Ahí lo que hay que decir es que se quebró el modelo neoliberal
que era la concentración de la riqueza y que solo era transferencia de recurso público al tema privado. Y eso, pues lógico, es que sí les pega a ellos porque es a los que representan. Y entonces en esa lógica no tiene ninguna razón. Diputado, ¿tú le crees al rey del cash? Bueno, ¿Libro? el rey de cash pues es una serie ahí de falsedades y de mentiras y nada sustentado, ninguna prueba. Pues es ganas de seguir pegándole al presidente, pegándole a la 4T en términos de ideología, no en términos de una propuesta de nación, de una propuesta de país, qué proponen, qué quieren. No les he escuchado nada de propuestas que defiendan al modelo neoliberal o que digan que quieren otro modelo. No dicen absolutamente nada de eso. Entonces no tengo ni... Sí, ya lo leí, vi las referencias, un montón de personas conocidas. Da un poco de enojo y de coraje que se atrevan a llegar a eso, y yo no tengo la menor duda que es un tema orquestado para seguir dañando al presidente, a la 4T, que yo creo que a esas alturas están totalmente equivocados, porque los mexicanos se movieron, cambiaron. A los mexicanos ya no les gusta la gente corrupta, la gente mentirosa, la gente que engaña, la gente que miente, la gente que se disfraza. Ya no quieren eso, quieren la verdad objetiva de cómo están sucediendo las cosas. Nunca nos ha gustado. Bueno, pero a muchos mexicanos sí les gustaba cómo eran las imágenes antes de los candidatos, se hacían Photoshop y se cambiaban de cara y aparentaban. Todo eso ya se acabó. Ahora debe ser como realmente somos. Como vinieron al mundo. Como vinimos al mundo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Que tengas buen día. Una pregunta, no sé si ya lo dijo, pero los tiempos de la ley de ingresos, ¿cómo van? Bueno, el tiempo de la ley de ingresos, ustedes saben, constitucionalmente tenemos que tener el dictamen aprobado en este pleno para que se vaya a la colegisladora el día 20 de octubre. El tema de ingresos, y el tema de egresos el 15 de noviembre. Esos tiempos se movieron, que eso es importante. Yo les he dicho también acá, porque no se comprende que desde que llegó la 4T a esta legislatura también se movieron los tiempos, y también en la Federación de Gestoría. ¿Y cuáles son los tiempos de gestoría? Los tiempos de gestoría antes arrancaban el 9 de septiembre. ¿Por qué el 9 de septiembre? Porque el 8 de septiembre nos entregaban el paquete económico y se desataba aquí la gestoría. Todavía en nuestro primer año de la legislatura anterior recibimos 76,000 solicitudes. Ve cómo venía la inercia. En el segundo año 46,000, tercer año 0. Y ahora 0. Pero muchos presidentes municipales, gobernadores, incluso diputados federales, senadores, no comprenden que se cierra el concepto de gestoría en el tema federal, que es del 1 de enero al 30 de junio. Y julio y agosto, Hacienda sistematiza y nos entrega el paquete el 9 de septiembre. Y entonces quieren hacer reasignaciones acá de un lado para otro. En este momento es muy difícil. Ya no viene la bolsa en el ramo 23, que prácticamente aquí se armaba el anexo técnico de ese ramo. ¿Cómo van los trabajos? Vamos bien, yo espero que se cumpla con la Constitución y que tengamos dictamen en pleno aprobado el día 20 de octubre. Sin moverle una coma. Bueno, no, pues ya dijimos, yo estoy proponiendo, y no es un tema personal, es de la Comisión de Infraestructura, que le sumamos al tema de ingresos $1 al precio de petróleo. Ya revisamos la fórmula con la que se establece el precio de petróleo, no lastimamos nada y generamos recursos para crear el Fondo Nacional de Obras por Cooperación, que hace falta para que amplíes presupuesto o metas, porque ahí entraría una cooperación del municipio, del estado y la federación, y harías una obra sin mayor dificultad. El 3x1, ¿no? Estamos viendo eso, sí. ¿Cuántos recursos calcula que podrían estar ahí? Más o menos son como 13,000, un poquillo más de 13,000 millones de pesos, lo que representa $1 de ingreso y en precio de petróleo. ¿Cuánto sería el precio del barril? Ahorita está en 60, nos lo mandaron en 67, 68, entonces lo andaremos dejando en 69. ¿Ya están contemplando también lo de la bolsa de este fondo que se dijo para lo que ayer se aprobó de las Fuerzas Armadas? Bueno, esa es otra cosa, porque ese lana ahí está. Es que ustedes escucharon en la mañanera a el subsecretario de Seguridad Pública, que dijo que solo del concepto de lo que es la extorsión hay 14,000 millones de pesos ahí en las cuentas de los bancos, que los bancos felices porque la están jineteando, y pues ellos se quedan con ella. Imagínense, solo de un concepto. Entonces queremos, imagínate, de los demás conceptos, que ese recurso se use para fortalecer a las policías municipales y estatales, sobre todo profesionalizar y equipar, porque es lo que no han hecho, y el otro fondo que teníamos se les fue
no sé a dónde, a los municipios. Esta parte específica de los recursos que se van a trasladar para capacitación policial en estados y municipios, ¿lo van a revisar también en la Comisión de Presupuesto en este momento? ¿Se va a analizar por otra parte? ¿Cómo van a Bueno, ya se ponerse de estableció, acuerdo? primero que lo apruebe el Senado, ojalá que que lo hagan y que lo hagan pronto, y luego ya estableceremos la ruta los porcentajes van ahí. Cuánto va a la Guardia Nacional, cuánto va a los estados, cuánto va a los municipios. Y también va el mecanismo luego de cómo se va ese dinero a la hacienda pública y cómo se hace la distribución. Entonces, hasta que se Reglas de apruebe en el operación. Senado, Sí. aquí en la Cámara de Diputados verían cómo quedaría ya montos específicos de distribución de presupuesto. Porque los porcentajes ya están marcados. Entonces tienes que trabajar con la Comisión Nacional Bancaria, tienes que caminar con Hacienda y resolver ese tema. Diputado, sobre la reforma electoral, en la mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política señalaba en una entrevista radiofónica que ya hay una ruta, que ya platicó con los coordinadores, que incluso pues están viendo temas que podrían salir en una reforma tanto constitucional como en legislación secundaria. ¿Qué nos puede platicar de estos No hay temas? duda que vamos a una reforma mixta. ¿Qué significa una reforma mixta? Pues entre lo que mandó el presidente y lo que hay consenso de todas las fuerzas políticas para que camine, o por lo menos con las fuerzas políticas que hacemos las 2/3 partes, pero que va a haber reforma, no tengo ninguna duda que lo va a haber, y que va en la ruta también pues de ponerle orden al Tribunal Federal Electoral, al INE, en que ya se están pasando ellos legislan cada que se les ocurre y cosas esas, hay que ponerles un alto. Pero no alcanzaría para... No alcanzaría para la reforma tan profunda que se plantea en el tema de modificar todo el sistema político nacional, que sería la reducción de diputados, que sería hacer toda una reestructuración de ese tamaño. Creo que para eso no da, pero para otras cosas que son necesarias y urgentes, no tengo duda que puede salir. Tampoco se alcanzaría para reducir el número de consejeros electorales, el número de magistrados. Bueno, creo que eso va a ser un poco más difícil, pero sí acotarle sus funciones. Eso creo que hay voluntad de todas las fuerzas, porque a todos nos ha lastimado esa actitud del INE y del tribunal. Gracias, diputado. Muchas gracias.